C7 Democracia. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de C7 Jalisco en C7 Democracia. Hoy vamos a hablar de un partido nuevo, un partido que se suma a las opciones electorales para el próximo año 2015. Y para arrancar con este espacio, por supuesto, poniendo a sus órdenes el 3030-5307 para compartir cualquier opinión. Lo haremos también con José Reynoso Núñez, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que está estrenando en este momento pues un nuevo oficio que es la conducción. Le damos la bienvenida y que la gente lo conozca. Muchas gracias, Trini, buenas tardes. Pues sí, estoy comenzando desde el 1 de octubre, nos nombraron, el INE nos nombró el último día de septiembre y a partir del 1 de octubre comenzamos con esta nueva responsabilidad y de inmediato comenzamos con el proceso electoral, comenzó de hecho el 7 de octubre. Así es. Entonces, pues no hubo tiempo de nada más de que comenzar con el proceso. Se juntó, ¿no? Y quedó Se el juntó. calendario muy pegado entre el proceso y Y el nombramiento, pues, exactamente. ¿Se Sí. trabaja marchas forzadas o vamos a tiempo? No, vamos a tiempo, yo creo que está todo bien calendarizado y yo creo que vamos muy bien a tiempo. Y el hecho de que sean 10 partidos, se sumen 3 partidos, pues le da otro tinte a este proceso. Sí, qué bueno que haya nuevos partidos. Los partidos son una institución muy importante para la democracia. Los partidos son un elemento indispensable en las democracias y de hecho la Constitución establece toda una regulación sobre los partidos políticos. Entonces creo que es muy positivo que exista la opción para que nuevas opiniones se sumen a la competencia política. Y eso es de lo que queremos hablar el día de hoy y Exacto. lo hablaremos con nuestros invitados. Le doy la más cordial bienvenida al coordinador estatal del Partido Humanista, de quien hablaremos el día de hoy, licenciado Ignacio Cuitláhuac Iris Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias. Y también, por supuesto, para ver esta parte de cómo lo aceptamos o lo rechazamos o lo asimilamos la sociedad, el profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUSH de la Universidad de Guadalajara, doctor Igor Israel González Aguirre. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos. Pues Muchas gracias. la pregunta, ¿no? ¿Cómo surge? Pues sí, quisiera hacer una pregunta, bienvenido. Claro, gracias, muchas gracias. Ignacio, quisiera primero preguntarte, llama mucho la atención, cómo las personas inician en política. Hay un autor que se llama Manuel Alcántara que habla del oficio del político, un politólogo, y él dice que algunos inician desde la universidad, otros en los sindicatos, etcétera. ¿Cómo fue tu inicio en la política y por qué te motivó a entrar a la política? Bueno, en lo particular a mí me motivó, yo creo por una, ¿cómo decirlo? Era un desagusto como ciudadano, lo que estaba sucediendo, ¿sí?, en las elecciones y en todo este círculo político, ¿no? Yo estaba viendo las prácticas clásicas y llegó un momento en que en el 2012 dije, bueno, yo ya estoy harto. Entonces, así como lo vi yo, suele pasar que empiezas a juntarte con los que te rodean, inclusive familia, donde empiezas a decir, bueno, ¿qué está pasando? Quiero participar, quiero empezar a dar una nueva opción, porque lo estamos viendo un montón de movimientos donde de alguna forma se está expresando la gente y sobre todo los jóvenes, sí, que son los que pues están reprimiendo a votar y eso es algo que no debemos de permitir, pero están expresando, ¿no?, su desagusto, su malestar. Entonces yo creo que, bueno, en mi caso eso fue lo que me motivó, porque todo nos motiva, hay algo que nos motiva para empezar este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Y en este contexto de la inclusión al sistema de partidos políticos, de 3 nuevos partidos políticos, ¿cómo valorarías, Igor, el sistema de partidos políticos en México? Bueno, es una pregunta un tanto complicada por la generalidad a la que aludes, pero digo, hay encuestas que sugieren que esta figura del partido político como tal y sobre todo la configuración que se tiene hoy de los partidos políticos está bastante desgastada. Insisto, las encuestas realizadas, por ejemplo, por la Secretaría de Gobernación indican que alrededor del 70-80% de la población nacional no confía en estas instancias políticas y está marcada, mucha de esta gente está marcada por esta especie de desencanto, de descontento, de malestar que el funcionamiento histórico de estas instituciones ha tenido. Entonces esto produce un distanciamiento entre la ciudadanía en general y estas instituciones políticas. Respondiendo a tu pregunta, me parece que
de manera muy concreta, estas instituciones, o por lo menos la configuración que tienen estas instituciones hoy, está bastante erosionada. De acuerdo. Aunque muchas veces, pues sí corresponde a este sentimiento, pero también está la otra parte también donde dice, bueno, ¿y por quién voy a votar si son tantos, claro, ¿no? ¿Cuál va a ser mi ejercicio el próximo año si ni siquiera los conozco o me los están presentando a muy pues pronto tiempo de que se lleve a efecto este ejercicio? Es tiempo de hacer una breve pausa. Ya que regresemos, seguiremos conociendo más de este partido, si les parece. Yo los invito a que marquen al 3030-5307. Tenemos 3 revistas más, 3 ejemplares de esta editorial de Folios, que es una editorial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En esta ocasión con el tema México, elecciones 2012, una buena forma de irnos metiendo precisamente la dinámica. ¿Hacemos la pausa? Okay. Así es, y regresamos. C7 Democracia. C7 Democracia. 3030-5307, nuevamente invitándolo, por supuesto, para hacer un análisis de las elecciones 2012 a través de la revista Folios, que el IEPC nos regala el día de hoy, marcando al 3030-5307. Al final del programa le diremos quién se los lleva a su casa para darle una leidita. Así es, pues vamos conociendo el partido. De acuerdo. Pues quisiera preguntarte, Ignacio, ¿qué es el Partido Humanista? ¿Por qué se llama humanista? Bueno, lo llamamos humanista por una razón. Yo creo que estamos regresando a la base del personaje, del ser humano, de la persona, ¿no? De que nos interesa que tenga igualdades económicas, ¿sí? Y de su bienestar, simplemente, ¿no? Yo creo que a los políticos se les ha olvidado siempre eso, ¿no? Ahora nos ven como electores, nos ven como figuras matemáticas, ¿no? Como un resultado, una fórmula para ganar unas elecciones y mantener un puesto. Y yo creo que se les olvida la parte del humanismo, ¿no? De esa necesidad del ser humano de ser tomado en cuenta y inclusive decirlo así como es, ser feliz, ¿no? Esa es la parte que se nos olvida. Y respecto de esta pregunta, para complementarlo un poquito, dicen que conociendo cómo piensa una persona sobre el ser humano se conoce más de esa persona. Yo quisiera preguntar también, ¿qué concepción tiene el Partido Humanista de la persona? Bueno, tiene del ser humano, sí. Claro, tiene el concepto de que pues la persona tiene muchas ramas, muchas formas de ser. No se puede encapsular a la gente o a la persona como simplemente una línea, ¿no? Decir, tienen necesidades y toda la gente actúa por necesidades o actúa de una forma o representa algo, pues, ¿cómo decirlo? Algo como lo han hecho en algunos casos los políticos, ¿no? Que nos toman como si simplemente tuvimos la necesidad y la obligación de buscar las soluciones para todo. Yo creo que el ser humano actúa por instinto, pero también crece, ¿no? Esa es la parte de la persona que siente por los demás, que piensa a veces en el otro antes que en uno mismo. Me llama la atención cuando dice, es que los políticos nos toman como... Claro. Entonces, ¿te deslindas del grupo político? Claro, yo entiendo, y en la primera pregunta es una parte de eso. Yo siempre he entendido que para participar en la política tienes que formar parte de ella. Yo creo que es el conducto correcto, ¿no? Entonces, por eso participo en este proyecto y en este instrumento. Pero realmente yo no me considero de la clase política clásica. Yo creo que es una época donde hay que hacer la política de formas distintas, donde la gente realmente vea hechos, no el discurso, no la palabra, donde vea hechos. Ya están hartos, yo estoy harto, o sea, y por eso a veces digo, no, es que ellos son los políticos, no, yo soy la clase social, o sea, yo quiero estar de este lado donde entiendo a la gente y eso es lo que me motiva, ¿no? De acuerdo. Igor, una pregunta sobre lo que nos está comentando Ignacio. ¿Tú qué opinas de la clase política en México? ¿Cuál sería tu opinión? Pues está haciendo preguntas muy difíciles. En términos concretos, creo que igual, también las mismas encuestas hechas por la Secretaría de Gobernación sugieren que la figura del político es una de las más desgastadas, está por debajo incluso, o al mismo nivel que la de otra figura de autoridad, que la del policía. Entonces, estas dos figuras le generan una terrible desconfianza a los ciudadanos en general. O sea, tanto institutos políticos como figuras políticas, como actores políticos, o lo que tú llamas como clase política, están terriblemente desgastados y produce una desconfianza enorme que genera vacíos, que es algo que estamos viendo ahorita, que genera vacíos
en lo social, que no pueden estar así, que no pueden ser o permanecer vacíos, y que son llenados por otra serie de actores que presentan otra serie de legitimidades. Incluso el crimen organizado tiene una amplia base social, por ejemplo. O sea, esta especie de necesidad de legitimidad o necesidad de ser partícipe está siendo llenada por otra serie de actores. La figura del político, para responder concretamente a tu pregunta, me resulta terriblemente, por lo menos, y por decirlo de manera suave, desgastada. Aunque quisiera retomar una cuestión que estábamos comentando hace un momento y que tiene que ver con la pregunta que me hacías en un inicio. Es decir, ¿qué significa esta especie de multiplicidad? En Jalisco hoy tenemos ya 10 partidos, 3 de los cuales son nuevos. ¿Qué significa esta especie de multiplicación de los partidos? Yo creo que es un arma de doble filo. Alude, por lo menos, o en primera instancia, a una especie de diversidad en términos de las demandas políticas que tienen los ciudadanos, pero también en democracias con características, como en regímenes con características como el nuestro, la existencia de esta fragmentación del campo político tiende a favorecer en buena medida a los partidos, digámoslo así, más grandes o que tienen mayor cantidad de agremiados. De hecho, lo comentamos en el corte, al Partido Humanista se le ha acusado incluso de ser, digámoslo así, de hacerle caldo gordo a otros partidos para debilitar la fuerza que tienen los partidos mucho más pequeños. Entonces, por esa parte yo diría que es un arma de doble filo. Y habría que también estar conscientes de la necesidad de darle el beneficio de la duda a los partidos políticos nuevos que presentan perspectivas como esta, en la que postulan la necesidad de hacer política de una manera distinta. Tú lo comentabas un momento, para conocer más a estos partidos habría que ver no solo qué piensan acerca de las personas, sino, y creo que es lo más importante, cómo actúan, porque en el discurso cualquiera podemos ser lo más democráticos posibles, pero habría que ver los posicionamientos que se tienen y las acciones que se tienen con respecto a temas muy concretos que son parte constitutiva de la agenda pública. Sí, de hecho quisiera retomar un concepto que mencionaste hace rato, el tema de la confianza y la desconfianza, que es clave para la democracia. Claro. Y sabemos que en diversas encuestas el porcentaje de la desconfianza es muy alto. Hay una encuesta donde dice que una encuesta que llevó a cabo el INE, el anterior IFE y el Colegio de México, donde dice que la desconfianza no es solamente hacia las instituciones, sino es interpersonal. Así es. Y un 70% de la gente desconfía de las otras personas. Quisiera encauzar ese tema para preguntarte ¿qué opina el Partido Humanista respecto de la forma de recuperar la confianza ciudadana en la política? Bueno, estamos seguros que algo que tiene que premiar es la certidumbre, ¿no? Y cómo se va a generar esa, con hechos, no hay otra. Entonces, algo de lo que comentaba aquí el compañero, pues es muy evidente. Claro que hay dos enfoques en cuanto a los nuevos partidos, ¿no? El positivo y el negativo. En la parte positiva, pues es que le restamos fuerza no solo a los grandes o a los chicos, le restamos fuerza a todos. El PRI regularmente gana por su fuerza base, por su voto duro. Entonces, ¿en qué gana? Pues en su estructura. Entonces, nosotros somos partidos nuevos que nacemos con estructura, ya tenemos una estructura que en su momento formaron parte de otros partidos. Entonces, les vamos a restar eso, vamos a restar de la misma bolsa, ¿no? Porque muchos tienen la idea de que al haber nuevos partidos es más el presupuesto que se hay. No, se reparte ese mismo presupuesto entre todos. Bueno, que sí es más presupuesto. Pues se incrementó de manera sí muy significativa. Se incrementó el presupuesto para las próximas elecciones. Bueno, sí hay más dinero, pues. Claro. A lo mejor a los grandes les sigue tocando lo mismo. Digo, hablando en porcentajes, no sé. Bueno, la distribución sigue siendo la misma. Los grandes reciben cantidades a veces hasta vergonzosas de dinero, pero también es cierto que el presupuesto, no traigo la cifra exacta, pero es cierto que el presupuesto incrementa constantemente y de manera bastante significativa. Habría que contrastarlo, valdría la pena que se hiciera ese ejercicio, contrastarlo, por ejemplo, lo que se destina del Producto Interno Bruto en términos de porcentaje a las prerrogativas de los partidos, a la puesta en marcha de las elecciones, lo que se destina en seguridad, por ejemplo, y lo que se destina en educación o investigación y desarrollo o salud. Creo que ese comparativo sería bastante importante para saber dónde andan los intereses de quien distribuye esas y yo le robé la respuesta, pero va a continuar después de la pausa, así claro. Nos permite 3030-5307. La pausa y regresamos.
C7 Democracia. C7 Democracia. Como parte de su proceso de registro nacional, el Partido Humanista acreditó 270.966 afiliados y realizó 211 asambleas distritales, según información validada en la sesión del Consejo General del INE del 9 de julio. C7 Democracia. Gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos y estamos empezando a recibir llamadas que le daremos lectura más adelante. Continuamos conociendo al Partido Humanista. Sí, exacto. Pues para conocer más al partido, si nos pudieras comentar qué opina, cuál es la perspectiva del Partido Humanista respecto de la economía. Bueno, vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no?, que se ha dado con este tipo de reformas, ¿no? La reforma, por ejemplo, fiscal. ¿Cuál es nuestra postura? Es algo muy sencillo. Imagínate una cafetería de una persona que le da empleo a 5 o 6 personas más y gana más o menos un promedio de entre 10 y 12 mil. Ese era el proyecto anterior, ¿no? Pero con esta reforma, como va a pagar impuestos y como tiene que darle más formalidad al asunto, pues en realidad su ganancia se va a reducir a un 6 mil, 5 mil pesos. ¿Por qué? Porque tiene que pagar el impuesto de todos los empleados, tiene que pagar una serie de cosas, ¿sí?, que se han renovado. ¿Cuál es esta situación? Pues va a tener que quitarle el empleo a todos para él ir a buscar un trabajo pues, mayor. Entonces, esa es nuestra postura, ¿no? Hacer ese tipo de reformas y buscar que evidentemente la gente tenga un ingreso mucho mayor, pero dando opciones. Y esas son las opciones que creo que los otros partidos simplemente no han buscado. En otra de esas, en donde estamos de acuerdo con algunas ideas de otros partidos, pues es en reducir presupuestos, ¿no?, y aumentar los presupuestos en otras cosas que valen la pena, como en la investigación, como en la educación, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Que también la economía tiene otras aristas que son a nivel internacional. ¿Cómo te acoplas a las exigencias de las instituciones internacionales que te obligan a cumplir ciertos parámetros? O sea, no te quedas solamente en la bolsa del consumidor, ¿no?, en México. Claro, digo, cada propuesta tiene que ir enfocada también al momento, ¿no?, y a lo que esté pasando en esa situación. Primero, nuestro primer paso pues es llegar precisamente a formar parte de las decisiones del país para que eso suceda. Yo creo que ahorita tenemos como meta primero mantener el registro, que es algo, la verdad, no nada fácil, muy difícil, por la situación en la que nos encontramos de que no creen los partidos, de lo que estábamos diciendo, de la desconfianza, ¿no? Otra de las cosas que estábamos mencionando hace rato pues era del presupuesto. Por ejemplo, ahorita algo que me preguntaban ustedes es, utilizaron 4 millones para hacer las asambleas, es algo que no, la ley se modificó y ya no es así. Y nos pregunta, pues ¿de dónde sale ese dinero? Pues de la gente, la misma gente que tenemos ganas de cambiar el país. Estaría muy canijo decir, pues no le inviertan, no gasten nada, no hagan un proyecto. Pues la realidad es esa. La realidad es que tenemos que salir, cada quien sacar de su bolsa y decir, yo te aporto esto, yo te aporto mi lugar, tengo un local, tengo un terreno, haz ahí la asamblea, invita a la gente, yo tengo una imprenta, ahí te van los estatutos, ¿no? Y es la forma en que tenemos que trabajar y tenemos que poner de nuestra parte. Es la misma forma en que vamos a buscar sumar a la gente. O sea, ¿qué nos pueden aportar? ¿No? Porque eso es algo indispensable. La gente tiene que formar parte del proyecto también aportando. No es algo que sea de la noche a la mañana, y es un trabajo duro, pero lo vamos a lograr. Y respecto de la misma pregunta de la economía, ¿cuál tendría que ser la intervención del Estado en la economía? ¿Cómo valoran ustedes eso? Habría que profundizar un poco más sobre todo la pregunta, porque... Sí, o sea, tiene que intervenir poco, tiene que intervenir mucho. Sí, ¿cuál es su perspectiva de cómo el Estado participa en la economía? Hay estados donde el Estado participa muy poco y considera que es mejor que la economía camine sola. Hay estados donde se considera que el Estado tiene que intervenir mucho para que la economía camine mejor. ¿Cómo lo valoran ustedes? Cuando vemos una cantidad de subsidios, una Exacto. cantidad de programas, una cantidad de intervención del gobierno, ahora vemos hasta la forma de administrar el país es un poquito más centralista con las nuevas reformas. ¿Cómo lo podríamos describir? ¿Cómo es la situación en materia de administración de la economía en este momento para saber cuál es la propuesta? Bueno, nosotros estamos metidos en un sistema, mejor dicho, más que sistema, en un modelo económico de corte liberal, neoliberal, es decir, la intervención del Estado tiende a ser minimizada hasta tiende a ser reducida hasta su mínima expresión. De lo contrario,
las perspectivas internacionales o organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, tienden a acusar a los estados que se involucran mucho en la economía de populistas o de incluso a veces hasta de comunistas. Le pasó a Obama hace algunos años, pues se le tildaba eso. Es claro pues que nuestra economía es una economía de mercado, es una economía abierta en la que el Estado cada vez se ha ido retirando cada vez más de sus responsabilidades sociales. Eso no es un secreto. Lo interesante sería ver cuál es la oferta que tienen los nuevos partidos, los partidos emergentes, en función de del posicionamiento al que están obligados a adoptar frente a la pregunta fundamental que hacías hace un momento, al papel que juega el Estado en materia económica. Es una entidad reguladora, es una entidad que desaparece y solo deja la regulación de la economía en manos del mercado, o de plano es una entidad que interviene en aspectos muy concretos, quizá de una manera mucho más socialdemócrata, en aspectos muy concretos y que garantiza aspectos como la seguridad social, que garantiza aspectos como la vivienda, que garantiza aspectos como la salud, como la educación, etcétera, etcétera. Habría que conocer, pues, insisto, las plataformas políticas por lo menos de los partidos emergentes en este momento, ¿no? Como por ejemplo el caso, y retomo nuevamente la palabra, ¿no? Esto de que se les soltó los recursos a los municipios y ahora resulta que hay una cantidad de deuda municipal en todo el país. Entonces llega el Estado federal y te dice, ahora ya no eres tan libre porque no supiste administrar los recursos municipales, ¿no? Sí, justo ahí habría una pregunta también sobre el tema del federalismo y centralismo. ¿Cuál sería la posición de tu partido? Claro, yo creo que se tiene que descentralizar mucho el poder. Ajá. Sí se tendría que dividir, sobre todo por la influencia que tiene cada entidad en el país, ¿no? Yo creo que es algo muy importante. No se le puede dar todo el poder a una sola zona ni a un solo partido, porque eso es realmente lo que ha pasado en la práctica, ¿no? Entonces, eso es una parte. La otra parte que hablamos de lo económico, claro que hay un problema evidente. El problema es que siguen utilizando el recurso para captar el voto y ganar elecciones o para mantenerse en esos puestos. Eso es algo con lo que tenemos que romper. Muy independiente de cuál es la posición del Estado y cómo debe de influir el Estado en esa economía, yo creo que ahí está el error, ¿no? Y a partir de lo que nos has platicado hasta ahora, ¿cómo ubicarías al Partido Humanista en el espectro ideológico, desde una perspectiva comparada? Pues hay distintas, en el mundo hay como distintas manifestaciones de los partidos, que incluso hay internacionales de los partidos. ¿Cómo ubicarías al Partido Humanista? ¿En qué parte del espectro ideológico, si lo pudiéramos llamar así? Bueno, el Partido Humanista está muy independiente de cualquier espectro ideológico, ¿no? Algo que decíamos nosotros, no somos de izquierda ni somos de derecha, somos humanistas. Es un partido que la ideología real es la inclusión de cualquier corriente, ¿no? Y de cualquier pensamiento. Aquí pueden estar desde comunistas, socialistas, demócratas, cristianos, hay de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la nueva ideología, es lo que podemos darle a la gente, la inclusión de cualquier tipo de ideología. Estamos muy independientes, y lo repito, de ese espectro, ¿no? No queremos jugar con digamos, que esa práctica política que se ha dado clásicamente, donde realmente aquí la izquierda no es izquierda, porque esa es una de las posturas reales que tenemos, ¿sí? Y dejar claro que la derecha a veces es extrema derecha. Entonces a veces pareciera que algunos partidos simplemente juegan en papel una cosa y en los actos otra. Nosotros no queremos entrar en ese debate, en esa discusión, pero sí tenemos posturas ante muchas situaciones que se han estado dando, no solo en Jalisco, sino en todo el país, ¿no? Fíjate que resulta bien interesante esta temática. Me detono una pregunta en términos del proyecto político. Me queda claro que esta dimensión ideológica que usualmente se utiliza para clasificar al campo político no le resulta fundamental, sino que son un partido mucho más programático, mucho más pragmático, claro, que busca incorporar la diversidad de perspectivas que hay en un estado como el nuestro y en el país en general. Pero sí valdría la pena, siguiendo la línea de preguntas que estás haciendo, por lo menos conocer la postura que adopta este partido en particular, dado que se define como humanista, frente a dos aspectos que son centrales, que son cruciales y que es una tendencia política de orden global: la diversidad sexual, el ejercicio de los derechos sexuales y
y la relación que sostienen con la vida. ¿Son pro vida? ¿Son pro aborto? Me refiero sobre todo porque, me surge esta pregunta porque mencionabas que en tu partido pueden incluirse desde comunistas, socialistas, hasta personas que favorecen más el espectro colocado hacia la derecha de la ideología. Entonces, ¿cómo conciliar posturas? Esos dos espectros son posturas completamente opuestas frente a estos dos temas, frente a la diversidad sexual y frente a la perspectiva pro vida o pro aborto, que tiene que ver con el asunto de la gestión del cuerpo. Sería bien interesante saber cómo se posiciona un partido humanista frente a estas temáticas, un partido humanista que se define como plural y diverso, frente a estas perspectivas. No sé, me parece muy complicado conciliar de manera pragmática posturas confrontadas. Sería muy interesante conocer tu opinión al respecto. Claro, mira, pues algo que es toral son los derechos humanos, ¿no? Esa es la parte fundamental del partido. Entonces, en esa línea, pues claro que defendemos y aprobamos totalmente la diversidad. Yo creo que inclusive deberíamos dejar de estar encapsulando, ¿no?, este tipo de movimientos y hacerlos generales, pues algo natural. Y en cuanto a lo de la vida, claro, estamos a favor de la vida, pero estamos más a favor de la educación, ¿no? Yo creo que ese tema es algo de educación, de prevenir, de la prevención simplemente. Eso es a lo que creo que nos tenemos que enfocar. Yo creo que ese ha sido el problema. Nos metemos a veces en un poco el debate ya de lo que pasó y cómo subsanar, siempre estar tapando baches. Entonces a veces tenemos que meternos en esa política de prevención, ¿no?, en muchas de las cosas. Aunque el sí o no al aborto, por ejemplo, diciéndole en sus palabras francas, es una sola postura, no se puede estar a medias. No estamos en ninguna situación a medias, simplemente estamos a favor del derecho a decidir, porque es un derecho humano, ¿sí?, pero también estamos a favor de la vida, de la postura de quien dice, pues para mí eso es vida y no. Pero al momento de emitir un voto en una asamblea, claro, van a tener que decidir sí o no. O sea, ya estando en un recinto legislativo, el voto es a favor o en contra, no hay medios, pues. ¿Cuál sería, a favor o en contra? No, el resultado es en base a lo mismo que yo te comentaba, ¿no? Tú vas incluyendo personas, porque somos personas, y cada quien tiene una ideología y una postura un poco diferente. Entonces habría que sentarse en ese momento y decir, ¿cuál es nuestra postura para poderla decidir? Si yo te dijera que en este momento todo el partido pues, tiene una postura pues, específica en ese sentido, no la puede haber. Yo creo que el partido está formado de esa diversidad, ¿no? Entonces habría que discutirlo y habría que llegar a un planteamiento en específico. Bueno, vamos a la pausa nuevamente, 3030-5307 y regresamos. C7 Democracia. Me parece, o sea, el sistema de partidos parte de la idea de buscar la representación de algún sector ideológico, popular, obrero, lo que sea. En ese sentido, o sea, la creación de nuevos partidos buscando la representación de ciertos sectores que pueden ser marginados, me parece muy bien como una ruta para la democratización. Sin embargo, me parece que en el sistema político mexicano los partidos políticos minoritarios tienden mucho a buscar, sus aspiraciones tienden a buscar el 2%. Es decir, el poder percibir dinero del erario público, el poder seguir costeando las elecciones, seguir costeando pues dinero propio, ¿no? Que recae a que tengamos, por ejemplo, luego coaliciones de un partido que se dice de izquierda con un partido que se dice de derecha. Entonces, me parece que institucionalmente los partidos políticos minoritarios está mal, pero sin embargo la organización política de sectores minoritarios me parece bien, defendible. C7 Democracia. En Jalisco, el Partido Humanista cuenta aproximadamente con 12,000 afiliados y tendrá un financiamiento público como partido político nacional acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, un monto por 1,137,000 pesos, que deberá utilizar en actividades ordinarias permanentes para los meses de octubre a diciembre de 2014, distribuido en mensualidades de 379,000 pesos. C7 Democracia. Bueno, es el último espacio, 3030-5307, lo invitamos a que se comunique con nosotros y por supuesto quiero agradecerle a Omar Martínez, que es nuestro intérprete en lenguas de señas mexicana, que está con nosotros apoyándonos desde el pasado programa y que por supuesto, Omar, muchísimas gracias por apoyarnos en ese programa y en las subsecuentes transmisiones.
Pues tenemos bastantes llamadas, hay que agradecer muchísimo que nos estén llamando y quisiera comenzar a leerlas. José Luis Cortés nos hace algún comentario y nos dice: los partidos se han convertido en una pesadilla, se dan vida de faraones, oligarquía política en la que los ciudadanos estamos hartos, es lo que dice. Y hace una pregunta: ¿cuál es el primer paso para registrar una candidatura independiente? Hay que tener en cuenta una fecha muy importante, es el 8 de diciembre. El 8 de diciembre tendrían que manifestar ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco si quieren ser candidatos en Jalisco, para que manifiesten su idea de participar como aspirantes a ser candidatos independientes. Y después, el 24 de diciembre, ya habría una resolución al respecto y después tendrían que continuar con el procedimiento de obtener los apoyos requeridos en cada una de los puestos públicos que se van a elegir. Esa sería la respuesta al primer paso para ser candidato independiente. Una pregunta más, Héctor Ortiz dice: no está de acuerdo en que haya tantos partidos, porque es muy caro mantenerlos y no hay propuestas nuevas. Otra pregunta, José Luis González Hernández: sale muy caro mantener a los partidos. ¿Quién quiere en los partidos? Todos quieren trabajar, todos quieren tajada, solo buscan beneficios personales. Dice que él es trailero y sabe que en cada negocio las policías cobran por mantener el negocio. Que pregunten al público si ellos están contentos con tantos partidos, es su comentario. Otra participación, Luis Daniel Jiménez Fuentes: es muy importante el tema, un saludo a Trini. Muchas gracias. Anabel Ibarra: ¿por qué un partido nuevo? ¿Por qué crear un partido nuevo cuando ya tenemos otros que, en vez de renovar, porque ya tenemos otros 9, en vez de renovar los que ya existen? Esta pregunta, ¿quién quisiera Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Bueno, en general hay un tono de desesperanza y desencanto en las llamadas que refleja lo que decíamos en un principio. Estas instituciones, por lo menos, tú señalas que son importantísimas para la democracia. Yo concuerdo en cierta parte sí. Con este asunto, pero por lo menos la configuración que tienen estas instituciones hoy, es decir, el sistema o esta versión liberal de la democracia, que es que si bien es cierto, privilegia al ciudadano, pero que también reduce al ciudadano a un voto, que tiene unos mecanismos específicos para acceder y distribuir el poder. Esta configuración particular de la arquitectura institucional o del sistema de partidos, pues está terriblemente desgastada, y las llamadas que nos hacen hoy muestran ese sentimiento, ¿no? Y la tarea que tienen los partidos, por lo menos nuevos, o los que intentan postular ofertas nuevas, pues es contrarrestar un poco esa visión tan negativa que tienen los partidos. Lo decía también hace un rato, crear un partido nuevo. ¿Para qué crear un partido nuevo? Pues también es un arma de doble filo, porque hay partidos que en este momento no canalizan las demandas ciudadanas, no nos representan, pero también incrementar el número de partidos a nivel nacional y a nivel estatal representa un incremento del gasto de lo que erogamos nosotros para sostener al sistema político, ¿no? Entonces, yo no quiero que nos vayamos porque ya nos queda muy poco tiempo. ¿De dónde surge? ¿Quién es la cabeza del movimiento de este partido humanista? Debe haber un nombre, debe haber un dirigente. ¿Quién es y de dónde surge? Son 3 dirigentes, es Ricardo Espinosa, Ignacio Iris Salomón y Javier López Macías. Cada uno pues de una corriente totalmente distinta. Uno ya de un trabajo sindical, ¿sí?, que es Ricardo Espinosa. Javier López Macías, que es expanista, que estuvo de hecho trabajando en el campo, pues, se dedicó siempre a eso en el gobierno de Fox. Él es el dirigente nacional. Él en este momento es el coordinador nacional. Y el otro, que es Ignacio Iris Salomón, que también viene de una dirigencia del campo, de agraria, pero él es un poco más de izquierda, ¿no? Allá ha trabajado Tiene tus mismos nombres, tú eres Ignacio Cuitláhuac Iris también, claro, son parientes. Claro, somos parientes. Me he enfrentado yo mucho en ese problema porque todo el mundo dice, no, pues es nepotismo, ¿no? Pero yo les decía, es que no se trata, a veces en los partidos lo que a mí me molestaría, como a cualquier ciudadano, ¿sí?, es que llegue el papá o el tío y diga, este lo pongo aquí, ¿no? Que eso es lo que ha sucedido en muchos casos. Pero aquí no es así, tenemos la misma finalidad, tenemos el mismo sueño, pues, de cambiar el país. Y entonces, ¿qué más a veces que te puedes apoyar y con quién tienes más confianza? Como lo decíamos, ¿no? La gente ya desconfía. ¿En quién confías? Pues en tu familia, no hay de otra.
¿no? Y es con los que trabajas. Hay más preguntas, y tendría una pregunta que quisiera hacer. Por lo que has comentado, para ustedes el tema de la educación es muy importante. Claro. ¿Cuál es la propuesta concreta para la educación en México, para mejorar la educación en México? Bueno, yo creo que la primera es invertirle lana, ¿no? Esa es la primera de todas. Yo creo que habría que crear no solo más escuelas, sino otra plataforma educativa, ¿sí? Y que vaya incluyendo a la ciudadanía. Es algo que no hemos hecho. Está muy encapsulado el cómo maneja la Secretaría de Educación, ¿sí? Las cuotas y cómo están manejando a los maestros, que de por sí ya es otro grupo, ¿no? Pues yo creo que algo muy importante de eso es involucrar a la ciudadanía. No solo en las escuelas y en los mantenimientos, ¿no? de estos centros educativos, sino que formen parte de las decisiones reales junto con los mismos estudiantes, porque a veces pensamos que porque tienen 16 años no pueden participar. Eso es un error muy grave. Podemos ver el ejemplo de Chile, ¿no? Hay realmente muchachos desde 15 años que ya dirigen grupos estudiantiles políticos y que realmente tienen un resultado positivo, ¿no? En su país. Una influencia tal que divide muchas veces a los partidos. No siempre ganan los mismos, ¿no? Voy a continuar leyendo las preguntas adelante. y comentarios. Dice un comentario, Romaldo Cárdenas, dice, no es asunto de nuevos partidos, ya tenemos muchos partidos políticos, salen muy caros y hay muchas necesidades prioritarias. Deterioran nuestro patrimonio ya que su existencia sale de nuestro presupuesto. Es un asunto de regular los que ya hay, ya que todos es lo mismo. Josefina Tamés dice, felicita al dirigente del partido, le parece acertado, se va a unir a las filas del partido. De hecho, en el mismo tenor de esas llamadas, sí. Ricardo Rubio González de La Calma felicita el programa y le gusta la idea del humanismo, que trabajen por el sueño americano en México, porque hace días escucha hablar de eso y participa también por la revista. Gracias. Arturo Rodríguez, nuevo proyecto, motivado con ganas de sumarse, identificado, escucha que es joven el presidente y también quiere participar. Mario González Avilés se quiere sumar, donde puede afiliarse, y Mari Carmen González le interesa saber más acerca de ese partido, y todos piden un contacto, una dirección donde se pueden comunicar con ustedes. Claro, nuestras oficinas están ahí en Belén 181, en la colonia Centro Barranquitas. El teléfono ahorita se los pasamos porque no lo tenemos. A ver, necesitamos un teléfono corriendo. Sí. Pero ahorita lo vamos a proporcionar. No sin antes, ¿cómo cerramos este programa, doctor Israel González? A mí me gustaría proponer dos cosas. La primera es que la ciudadanía no es inexperta ni tonta. Tiene unos saberes bien específicos con respecto al campo político y muy, muy certeros. A lo mejor no saben los tecnicismos o no tienen familiarizados o incorporados los tecnicismos de cómo funciona el sistema político y el sistema de partidos en particular, pero tienen un conocimiento muy certero del funcionamiento del mismo. Entonces, habría que apelar a estos saberes de la ciudadanía y sugerir que reflexionen muy bien en torno a las ofertas de los partidos, a las plataformas, sobre todo los nuevos de los partidos que emergen en estos momentos, pero que presten mucha atención, mucha atención a los actos, los posicionamientos de los partidos frente a temáticas específicas y a los actos que estos llevan a cabo, a las acciones que llevan a cabo los partidos, para conocer realmente cuál es su postura en el espectro del sistema político. Eso por una parte. Y la segunda, también reconocer que la vía partidista no es la única forma de participar en el campo político. Existen muchas otras opciones, más allá de los partidos políticos, que tienen que ver con los procesos organizativos en los ámbitos más locales posibles. O sea, hay muchas otras maneras de incidir en los procesos de toma de decisiones que no transitan necesariamente o que no transitan en primera instancia por los partidos políticos. Ahí están las asociaciones civiles, muchas que tienen, pero muchos trabajos. Rapidísimo, el teléfono del Partido Humanista, bueno, la dirección ya se comentó, Belén 181, Colonia Centro. Los teléfonos, apúntele, 3614-3792 y 3613-5366. Yo le quiero pedir, por favor, doctor Israel, que me escoja 3 papeletas. Ahí va, 1, 2
3 y ellos son los que se llevan esta revista de folios y por favor los pueden nombrar mientras yo les digo que los tiene que pasar a recoger aquí Avenida Francisco Rojas González, esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara, pues en un horario de oficina, ¿no? De 9 a 2 y estas cosas. Es Anabel Ibarra, Muy bien. Mario González Avilés y Mari Carmen González. Así es, con una identificación. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por presentarnos este partido y bueno, que la gente juzgue, es lo más importante. Consejero. Muchas gracias, Trini. Muchas gracias, Ignacio. Igor, muchas gracias. Hasta luego. A Omar Martínez, por supuesto, muchas gracias nuevamente por su colaboración en esta interpretación con el lenguaje de señas mexicana. Muchísimas gracias a usted. Nos vemos el próximo miércoles en una más de C7 Democracia. C7 Democracia. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados. C7 Jalisco 2014.